Qué gusto, mis queridos hermanos y amigos, saludarles a ustedes que siempre están atentos, pendientes al contenido que estamos colgando en este humilde canal de Motivación Cristiana. Desde aquí queremos impartir la palabra de Dios, esa palabra que es viva, que es eficaz, la palabra que puede transformar nuestro corazón, transformar nuestro ser, hacernos cada día mejores hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser mejores personas, mejores seres humanos. El apóstol Pablo declara que el evangelio llega a nosotros para hacernos avanzar, para hacernos ser cada día mejores personas. Así que si usted me está viendo esto y tiene colgado en su pecho la etiqueta de cristiano, creo que este mensaje hoy tiene que hacerle reflexionar y pensar en qué está haciendo usted para agradar realmente a nuestro Dios. Siempre lo he dicho, es mejor agradar a Dios desagradando a los hombres que agradar a los hombres desagradando a nuestro lindo Dios. Una vez más te doy la bienvenida, te invito para que te suscribas a nuestro canal, para que hagas parte de este humilde ministerio y seas de los primeros en compartir este mensaje con otros, con tus amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, con hermanos en la iglesia, a través de las diferentes redes. Y de esa manera estamos cumpliendo entonces el sueño del corazón de nuestro Dios. ¿Y cuál es el sueño de Dios? Que nosotros prediquemos a toda nación, a toda tribu y a toda lengua la palabra y el evangelio eterno. Vamos a tener un tema maravilloso hoy, es un tema espectacular, a mí me ha apasionado. Mientras lo estudiaba, mientras le hacía el esquema y el mapa conceptual, me di cuenta que definitivamente este es un tema de verdad presente que hay que predicar hoy. No solamente para los adventistas del séptimo día, sino para todas las personas. Por eso le damos la bienvenida a los adventistas del séptimo día y también le damos la bienvenida a aquellos que no lo son. Pero un día no haremos parte del pueblo adventista. Un día haremos parte del pueblo de Dios, los santos de Dios, que guardan los mandamientos de Él y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, bienvenidos. Vamos a orar para comenzar entonces este estudio. Es importante que ustedes tengan a la mano, por favor, su Biblia. Yo tengo la mía aquí está la mía, la que estudio, con la que yo cada día recibo el mensaje de Dios. Aquí está la mía. Tome la suya en la mano porque este mensaje de hoy lo presentaremos solamente con la escritura, solamente Biblia. No vamos a mostrar espíritu de profecía, no porque no creamos en el espíritu de profecía, porque estamos completamente seguros que es inspiración divina, pero vamos a hablar con la Biblia para que aquellas personas que tienen dudas del espíritu de profecía se den cuenta que nuestras doctrinas, nuestras creencias y las verdades de la Biblia se pueden defender solamente con la Biblia. Entonces, vamos a orar, ¿te parece? Es importante que tú cierres los ojos en este momento y me acompañes en esta oración que hacemos a nuestro Dios. Acompáñame. Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, porque tú nos amas, nos cuidas tanto, porque manifiestas tu amor en nosotros, hacia nosotros, en el caminar de un niño, en un anciano, en la lluvia que cae. Cuando pones alimento en nuestra mesa, Dios, ahí estás manifestando tu amor. Pero el amor más grande, Dios de Isaac, Dios de Jacob y Dios de Abraham, lo mostraste un día viniendo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros hoy tengamos la grata y hermosa oportunidad y privilegio de la salvación eterna. Entonces, te agradecemos, Dios, y al abrir tu palabra en este momento, pedimos y rogamos por tu compañía. Que no tengamos nosotros ahorita conclusiones humanas, sino que todo lo que hablemos y todo lo que digamos sea supervisado y aprobado por el cielo. Oramos al Padre convencidos por el poder del Espíritu Santo. Lo hacemos en el dulce nombre de Jesucristo de Nazaret, el más dulce nombre sobre la tierra y sobre el cielo. Jesucristo de Nazaret, mi Salvador. Amén y amén. Muy bien, prepárense porque este viaje va a estar espectacular, este viaje está genial, este es un tema apasionante, esto va a estar muy, pero muy bueno. Siéntese, tome su lapicero, la Biblia, una hojita a la mano y dígale a las personas, no me molesten ahora porque voy a estar conectado en Motivación Cristiana atendiendo este tema tan, pero tan especial y particular. Vamos a hablar de cuál fue la ley que fue abolida en la cruz. ¿Cuál fue esa ley? Ustedes saben que la gente, especialmente los protestantes, los evangélicos, hablan mucho de que la ley fue abolida y con ese terrible engaño, pues están llevando a mucha gente a un engaño y eso llevará a muchos a perder privilegios celestiales. Entonces vamos a ver hoy a la luz de la Biblia, muchos textos bíblicos vamos a utilizar hoy, muchos, y vamos a tratar de ponerlos todos esos textos en pantalla para que ustedes sigan este estudio. Pero ojo, no se queden solamente con lo que dice Fori, lea su Biblia, lea el texto y también lea el contexto, ¿ok? Lea el contexto para que podamos llegar entonces a ese acuerdo. ¿Cuál fue la ley que fue clavada en la cruz? Atentos. ¿Cuál fue la ley que fue clavada en la cruz? ¿Quién tiene la respuesta? La respuesta la tiene la palabra de Dios.
¿Saben? Después que entró el pecado en la tierra, porque recuerden que el pecado empieza en el cielo con Lucifer. Después que entra el pecado en la tierra, entonces Dios instituyó unas leyes ceremoniales. Por favor, subraye esa palabra, ceremoniales. Aquí la pongo, mira, ceremoniales. ¿Qué tenían que hacer esas leyes ceremoniales o con qué tenían que ver? Bueno, esas leyes ceremoniales tenían que ver con los sacrificios de animales, con sacrificios de corderos. ¿Para qué? Para que pudiéramos expiar nuestros pecados. Es decir, moría un animalito, moría un corderito, y ese corderito estaba pagando la muerte que yo debía vivir. La muerte que yo debía experimentar la iba a pagar ese corderito. Cuando instituyó Dios las leyes ceremoniales, ceremonias, rituales, cuando las instituyó, una vez que entró el pecado en el mundo. Vamos a ir a la cita bíblica, al escrito está, que nos corrobora esto. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21. Dice a la letra de la siguiente manera, yo voy a leer de la versión Reina Valera 1995. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, hubo la primera muerte porque entró el primer pecado en la tierra. Y más adelante fue oficializado, ese sacrificio fue oficializado en la economía hebrea cuando fue constituido que nada más y nada menos que el tabernáculo. La Biblia dice, atentos hermanitos lindos, la Biblia dice que cuando alguien pecaba contra los mandamientos de Dios, porque no puede haber otro pecado si no es solamente contra los mandamientos de Dios, pues la Biblia me dice a mí en el libro de Romanos que el pecado es infracción de la ley. Entonces la Biblia me muestra que cuando alguien pecaba contra los mandamientos de Dios, era culpable. Y el penitente tenía que ir, conseguía un corderito, lo sacrificaba ¿dónde? En la puerta del tabernáculo. Ahora usted va a comprender por qué se hacía eso, nada más y nada menos que en la puerta del tabernáculo. Usted ahora lo va a comprender porque todo el santuario lleva a Jesucristo, toda la Biblia lleva a Jesucristo, las profecías nos llevan a Jesucristo. Leamos esto en el libro de Levítico, Levítico capítulo 4, vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 6. Leo para beneficio de quienes no tienen la Biblia a la mano, pero lo ponemos en pantalla. Dice de la siguiente manera: Jehová habló a Moisés diciendo lo siguiente, atentos a lo que le dice el Señor a Moisés. Versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, o sea, yo te voy a decir las palabras a ti y por favor tú repíteselas, replícalas al pueblo de Israel. Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, atentos, mire lo que le dice el Señor. Ojo Moisés, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas, entonces mira lo que dice el versículo 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Aquí está una ley ceremonial. Se ofrecía un becerro, se ofrecía un animalito, ¿cierto? Por expiación. Pero dice ahora esto interesante, vamos, interesante. Versículo número 4, dice así: traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Y qué tenía que hacer? Y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, lo degollará delante de ¿quién? No delante del sacerdote, no delante de la comunidad, no delante de su familia, lo degollará delante de Jehová, ¿ok? Porque ese corderito representaba a Jehová. Dice ahora el versículo 5 que esto es más interesante. Presten atención, paren el oído. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. ¿Notas qué interesante? Era un ritual, era una ceremonia. De esta manera, simbólicamente, atentos, esa es otra expresión que hay que subrayar. De esa manera, simbólicamente, Dios perdonaba el pecado del penitente. Traía el becerro, traía el animalito, lo mataba, lo degollaba el mismo penitente y ahora el sacerdote untaba su dedo e iba y rociaba esos 7 veces sobre la cortina del tabernáculo. ¿Dónde encontramos eso? Leamos el libro de Números capítulo 15, versículo 24 al 26 dice: si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación,
toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová. Una ceremonia. Sigue diciendo ahora, esto es interesante. Toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto, olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley. ¿A cuál ley? Aquí no está hablando a la ley de los mandamientos, está hablando conforme a la ley que se había creado para que entonces se pudieran expiar los pecados. Y sigue diciendo, y un macho cabrío por expiación, en expiación. El versículo 25 dice, y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado porque yerro es. Y ellos traerán su ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. ¿Lo notas? Era una ceremonia. ¿Cuándo se instituyeron esas ceremonias? Repito y aclaro, quiero que esto quede tajantemente claro. Se iniciaron una vez que entró el pecado en la tierra. Estos sacrificios, como función, apuntaban al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí lo notas? Era una manera de Dios decirle al mundo y de Dios decirle al pueblo, todavía no ha venido el Mesías, pero mientras viene el Mesías, mientras llega el Mesías, que es el Salvador del mundo, los vamos a perdonar ahora a través de un sacrificio para que ustedes se vayan adaptando, para que ustedes se vayan acostumbrando ahora a confesar sus pecados, no a un cordero, sino al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo declara el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, cuando dice, hablando de Juan el Bautista, dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Recuerdan? Juan el Bautista ve a Jesús que viene. Jesús viene para ser bautizado. Y él le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, todos esos corderos que se habían sacrificado hasta antes de la muerte de Jesús solo simbolizaban a Jesucristo, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa ley, queridos hermanos, présteme toda su atención aquí. Este es el punto medular, este es el punto de estructura de este video. Esa ley fue la que Jesús dijo, ya no más, porque no necesitamos sacrificar 2 corderos para expiar por tu pecado. O sea, ya no necesitas matar un corderito y aparte confesarme los pecados a mí, porque yo, dijo Jehová, yo soy ese cordero. Esa fue la ley que fue clavada entonces en la cruz. Miren, muerto Cristo, caducaron todos esos ritos y perdieron su valor al encontrar la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Pues que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde está eso? Eso lo encontramos en el libro de 1 de Corintios capítulo 5, versículo 7, que reza a la letra de la siguiente manera. Limpiaos pues, dice el apóstol, limpiaos pues de la vieja levadura, atentos, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Ah, qué interesante, ¿verdad? Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, atentos, nuestra Pascua, subraya esta parte. Yo voy a subrayarla aquí, a pedirle el favor que la subrayemos. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Qué lindo, ese texto es fundamental en este estudio. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Entonces, límpiense y a partir de ahora entonces ustedes pueden tener una nueva vida en Cristo. La Biblia dice, hermanos, y quiero ser puntual en esto, que esas ceremonias, así lo expresa la Biblia, dice que esas ceremonias quedaron abolidas. ¿Dónde está eso? Y este es de los textos que nuestros hermanos evangélicos y católicos tristemente sacan brutalmente de contexto para decir que la ley de mi Dios fue abolida. Pero consecuentemente vamos ahora a mostrar qué es la ley de Dios y dónde dice la Biblia que no ha sido cambiada. Así que no se vaya, quédese hasta el final. Dice Hebreos capítulo 10, versículo número 6 al 9. Voy a leer todo el texto. Preste atención y lea junto a mí. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Atentos. ¿Qué es lo que no le agradó al Señor? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, preste atención, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito, o como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, no te agradaron, las cuales, ¿cierto? Dice la expresión bíblica, las cuales cosas se ofrecen según la ley,
Y ahí es donde se equivocan nuestros hermanos evangélicos, porque creen que está hablando de la ley santa, perfecta, buena de mi Dios, de los 10 mandamientos. Y dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Vamos a explicar este texto. Hoy, quiero detenerme aquí un poco. Hoy, los cristianos cuando cometen pecados de ignorancia, escuchen bien, quiero que preste atención. Cuando hoy los cristianos cometen pecados de ignorancia, no buscan corderos para matarlos. ¿Ok? O cuando usted ha visto a alguien que dice, acabo de pecar, acabo de ser idólatra, acabo de violar el sábado, acabo de deshonrar a mi mamá, acabo de cometer adulterio, acabo de fornicar, acabo de mentir. Y cuando lo ves tú cargando una ovejita en los hombros, un corderito para matarlo. ¿Qué es lo que hacemos hoy cuando pecamos? Vamos a Cristo. ¿Ok? Porque Cristo es ese corderito. Vamos a Cristo. Ahora, ¿por qué vamos a Cristo? Porque hemos comprendido que Cristo perdona nuestros pecados. Eso es lo que en la iglesia adventista del séptimo día se predica como una bienaventuranza y lo presentamos como la justificación por la fe. Es decir, tenemos toda la capacidad de pensar, asumir y recibir el perdón de Dios. De saber que Dios es fiel, es justo y suficiente Salvador para perdonar mis pecados. Y que no tengo que ir a más nadie. No tengo que ir al sacerdote, no tengo que ir a mi jefe, no tengo que ir a María que está muerta, muy muertica está aquí en la tierra esperando a su Salvador. Porque ella misma dijo que su alma se regocija en Dios su Salvador. Ella misma reconoció que necesitaba un Salvador. No hay que ir a María, no hay que ir al sacerdote, no hay que ir al pastor. El único suficiente Salvador para perdonar mis pecados se llama Jesucristo de Nazaret. Yo digo y escribo amén por eso. ¿Saben? Hebreos 4, 15 y 16 reza la letra de la siguiente manera. Atentos. Este es de esos textos que a uno lo llenan de esperanza. De esos textos que a uno le dicen, vale el esfuerzo de ser cristiano. No hay que decir que vale la pena. No pasamos pena. Vale el esfuerzo, nos esforzamos. Porque la vida cristiana es una carrera en la que hay que mantenerse. No para llegar de primero, sino para llegar. Eso es lo que importa. Y dice el apóstol en Hebreos 4, 15 y 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Eso es maravilloso, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino, atentos, dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nunca pecó, o sea, nunca violó la ley. De hecho, permítanme hacer una nota parentética. ¿Cuántas personas hoy expresan que Jesús violó el sábado? Eso es una terrible herejía, una terrible acusación contra el Hijo de Dios. Cuando una persona dice que Jesús violó el sábado porque entonces en el sábado sanó a los enfermos, a los ciegos, porque sus discípulos cogieron espigas y recogieron, dice la gente violó el sábado. Mire, eso es tan delicado que si usted dice que Jesús violó el sábado, usted está diciendo que Jesús cometió pecado, porque el sábado es el cuarto mandamiento de la ley justa, perfecta y buena de mi Dios. Y si él cometió pecado, entonces no puede ser él mi Salvador. Además, si Jesús hubiese cometido pecado al violar el sábado, este texto no tendría ninguna vigencia, porque dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero dice, sin pecado, o sea, él no pecó. Acerquémonos, dice el apóstol, y esto a mí me llena de paz y me llena de gozo, porque el apóstol dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, o sea, a los pies de Jesucristo, para alcanzar dos cosas, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí lo notas? O sea, ya no necesito ir al cordero, no necesito matar un cordero, sino que ahora voy a Jesucristo. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para seguir soportando esto podemos ir a lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, un texto que sabemos casi de memoria, cuando el Señor dice, el apóstol dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, no está diciendo que no pecamos, pecamos, pero ya no tenemos que matar a un cordero. Ahora dice, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? No es el cordero de 4 patitas, no es la ovejita llena de lanas. Cuando dice Él, está hablando de Jesucristo, nuestro Salvador. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo nota? Después de Cristo ya no hay que sacrificar un cordero. Después de Cristo vamos a Él. Antes matamos al cordero para expiar nuestros pecados. Esa ley, repito, aclaro, quiero dejar esto tajantemente claro, esa ley fue la que fue abolida en la cruz del Señor. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, aquí podemos ver claramente que la Biblia presenta 2 leyes.
¿Cuáles son las dos leyes, hermano Fori? Bueno, vamos a ponerlas en pantalla. Por este lado tenemos la ley moral, escuche bien, la ley moral, y por este otro lado tenemos la ley ceremonial. Ley moral, ley ceremonial. ¿Cuál de las dos prevalece? La ley moral. ¿Cuál es la ley moral? La ley perfecta. ¿Cuál es la ley perfecta? La ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? Los 10 mandamientos. ¿Dónde están? Éxodo 20, Deuteronomio 5, Juan 14, 15, Apocalipsis 14, 12, Romanos 3, 31. Ahí encontramos esa ley del Señor. Completa. Es más, la moral revela y nos muestra el pecado. ¿Cómo así? Claro, la ley moral, que son los 10 mandamientos, me revelan y me muestran el pecado. Es decir, cuando yo me veo al espejo de esa ley, digo, soy un pecador. Pero como soy un pecador, necesito ir al único que puede perdonar el pecado, que ya no es un cordero, ahora es Jesucristo de Nazaret. Esa ley no ha sido abolida. Esa sigue vigente y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. La otra ley, que vamos a ver cuál es la otra, porque mire lo que dice Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, no por las obras de la ley, por la gracia. Pero yo no puedo separar la gracia de la ley, porque cuando yo comprendo que soy salvo por gracia, o sea, por amor, por un regalo inmerecido, yo obedezco todo lo que me dice aquel que me está salvando. ¿Y qué es lo que me dice el que me está salvando? Me dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Entonces explicamos el texto, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, si yo quito la ley, tengo que quitar el pecado. Y si quito el pecado, atentos a esto, y si quito el pecado, tengo que quitar el sacrificio de Cristo. Y si quito el sacrificio de Cristo, ¿para qué un Salvador? Entonces, ¿a qué vino Cristo? Repito, si quitamos la ley, tenemos que quitar el pecado, porque la ley me muestra el pecado. La ley es mi ayudador, porque la ley me enseña. La ley es una luz que me va diciendo, ese no es el camino, es por aquí. ¿Se entiende la idea, verdad, queridos hermanos? Ahora, dice Romanos 7, versículo 7 también, dice de la siguiente manera. Atentos. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol. Me encanta mucho cómo escribe este apóstol. Dice, hace una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Mira dónde estamos llegando. Desde una ley ceremonial estamos llegando a hablar a la ley moral. ¿Y qué está diciendo la ley moral? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Y él expresa de una manera tajante. Dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Dice él, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y ahora nos vamos magistralmente a lo que dice el libro de Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, cuando dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿de qué nos quiere purificar el Señor? Del pecado. Y si me quiere purificar del pecado, tiene que prevalecer la ley que me muestra el pecado. ¿Se entiende la idea? Y como Satanás sabe lo que significa violar la ley de Dios, que es el pecado, y como sabe que Cristo no va a salvar gente con la que aún permanezca el pecado, Satanás quiere que sigamos pecando deliberadamente. Por eso ha puesto en la mente de pastores, de evangelistas y de sacerdotes la idea de que la ley fue abolida, para que el ser humano peque deliberadamente y se pierda. ¿Se entiende esta idea también, queridos hermanos? Como vimos, estas dos leyes se hacen presente cuando un ser humano pecaba. ¿Cuáles dos leyes? La moral de los 10 mandamientos y la ceremonial. Moral y ceremonial, las dos estaban presentes cuando alguien pecaba. Esta mostraba el pecado, la moral mostraba el pecado, y la ceremonial me decía cómo podía librarme de las consecuencias, o no de las consecuencias, cómo podría expiar ese pecado, cómo obtenía perdón por ese pecado. Pero una de las dos fue quitada porque ahora vamos a Cristo. Cuando Cristo murió, no fueron las leyes morales de Dios las que caducaron, más bien fueron los ritos y los sacrificios. ¿Dónde está eso? En un texto controversial de la Biblia que muchos evangélicos utilizan para decir, ¿vio? Ahí dice que no hay que juzgar a nadie por el sábado, que no hay que juzgar a nadie por comida, ni por lunas nuevas, ni por nada de eso. Vamos a explicar ese texto. Dice Colosenses 2, 13 al 16. Voy a leerlo. Y a vosotros, estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando, atentos, anulando el acta de los decretos que había contrario a nosotros. Anulando el acta de los decretos. Ahí es donde la gente se confunde. Anulando el acta de los decretos. Y creen que el acta de los decretos está haciendo referencia a los 10 mandamientos. Y es una terrible equivocación. El acta de los decretos, que él era contrario al pueblo, era un libro donde estaban escritas todas las leyes del pueblo, que eran demasiadas leyes, 613. Ese libro se llama Hierógrafon, así se llama, el Hierógrafon. Esa acta, ese pagaré que habíamos firmado nosotros, que nos era contrario, que era una carga para nosotros, ese pagaré fue el que fue anulado. Hay que ir al griego para poderlo comprender. Era el Hierógrafon, no era la ley de Jehová. Y entonces ahí dice ahora que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces la gente dice, ¿vio? Ahí dice que el Señor clavó los 10 mandamientos en la cruz y que ahora somos salvos por gracia. Mentira. Una gran mentira puesta por Satanás en la mente y en el corazón de la gente. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios. Lo que Dios clavó en la cruz fue el acta de decretos que era contraria. Las leyes ceremoniales, los ritos. Y luego el texto dice, y despojando de los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, que nadie los juzgue por comida. Habían rituales de comida. Tenían que comer hierbas amargas. Tenían que comer pan sin levadura. Tenían que preparar una Pascua. Él dice, ya no necesitan eso. Que nadie los juzgue. Es decir, si tú lo haces o no lo haces, nadie te puede juzgar porque no tiene validez, no tiene importancia ya hoy. Que nadie los juzgue en bebida. Había unas bebidas especiales. En cuanto a días de fiesta, había unas fiestas especiales. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, la fiesta del Yom Kippur. Eran fiestas. Y curiosamente, el primer día de esa fiesta y el último día de esa fiesta se llamaba sábado. Sábado. Y entonces aquí dice la expresión bíblica, que nadie los juzgue en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Dice plural sábados, no dice sábado. ¿Por qué dice sábados? Porque es que allá en el Israel había una cantidad de fiestas y había unos días especiales a los que se le llamaba sábados, festivos, sábados. Un sábado ceremonial podía ser un martes. Hoy empieza la fiesta de las cabañas, hoy era festivo, hoy era sábado. ¿Qué significaba? Reposo. Entonces, querido amigo evangélico, tenga cuidado con lo que le dice su pastor, que lo está engañando descaradamente diciéndole que la ley fue abolida, y entonces usted no se preocupa por expiar sus pecados yendo a Jesucristo a decirle, Señor, perdóneme porque yo he violado su ley. ¿Cómo así? Sí, he cometido pecado. ¿Y qué es pecado? La violación de la ley. Entonces, las leyes morales de Dios son eternas. Mateo 5, 17 al 19 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar sino a cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Yo le pregunto, si usted se mira dónde está parado usted, dígame dónde está parado, dónde están sus pies. Sus pies están en la tierra, ¿verdad? Es decir, estamos todavía en esta tierra. Y dice la Biblia, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota pasará de la ley. No ha pasado la tierra, no ha sido destruida la tierra. Aquí estamos en esta tierra, por lo tanto, la ley de Jehová no ha sido abolida. El Señor dijo, yo no vine a abolir la ley, ni tampoco a quitar lo que dijeron los profetas. Yo no vine a quitar lo que dijo Moisés, yo no vine a quitar lo que dijo Isaías, lo que dijo Jeremías, lo que dijo Ezequiel, lo que dijo Malaquías. Yo no vine a quitar eso, yo vine a cumplir eso porque yo mismo inspiré todo eso. Por lo tanto, no podemos decir que la ley del Señor ha sido abolida. Mire esto, querido hermano. Dije que iba a hablar poco y me quedan unos pocos minutos, pero no puedo irme sin decirles esto. La ley de Dios es, atentos, santa, justa y buena. Perdón, la ley de Dios es santa, justa y buena. La pregunta que le hago es la siguiente y pongámosle un poco de lógica. Si la ley es buena, ¿para qué le iba a quitar el Señor? Uno quita lo que es malo. Cuando yo me veo al espejo y veo la manchita aquí, me la quito porque es mala para mí. Yo tengo que quitar lo que es malo. La Biblia dice, la ley de Dios es santa, justa y buena. Y si es buena, ¿para qué la va a quitar? Dice Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Maravilloso, ¿verdad? Querer quitar la ley de Dios es una de las más grandes incoherencias e incongruencias del ser humano.
Los mandamientos de Dios, la ley de Dios es inmutable. Dice Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad, dice el salmista. Y Salmo 111, 7 y 8 dice, miren este poder de texto, memorízatelo, subráyalo. Dice, las obras de tus manos son verdad. Yo le pregunto, ¿con qué hizo Dios los mandamientos? Con su propio dedo. Los escribió con su dedo. Él pudo haber hablado y se escribía eso, pero él se tomó el tiempo de escribirla. Y mira lo que dice el salmista. Las obras de tus manos son verdad y juicio. Juicio. A mí me llama la atención esa palabra. Seremos juzgados por esta ley, la ley de la libertad. Por esa ley. Por eso dice, las obras de tus manos, hablando de la ley de Dios, son verdad y juicio. Fieles son, mira esto, fieles son todos tus mandamientos. No dice 8, no dice 9. Porque es que los católicos predican de 8 mandamientos, porque quitaron 2 de la Biblia. El segundo que prohíbe las imágenes y el cuarto que nos lleva a la oración de Dios y al descanso sabático. Los evangélicos predican de 9, quitan solo el sábado. Pero el pueblo de Dios habla y predica de 10. ¿Por qué predicamos de 10? Porque la Biblia dice, fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Perdón, ¿son afirmados dónde? Eternamente y para siempre. Ahora yo le pregunto, si dice que son para siempre, si dice que son eternos, ¿de dónde saca usted para decirme que esa ley fue abolida? Explíqueme eso. Yo le pido el favor que me explique eso. ¿Será que Dios se contradice? Que por un lado dice que los mandamientos son eternos y por otro lado dice que eso fue abolido. No se deje engañar. El que come Biblia no come cuento. Y el Señor está dispuesto a enseñarle cuando usted quiere aprender de Él. En este tema, Satanás ha llegado a engañar a la mayoría del mundo protestante. Creen que la muerte de Cristo eliminó la ley moral. Pero Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. Y Él mismo responde para que no quedemos a oscuras. De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Están predicando un evangelio tuerto, un evangelio muy adulterado, que enseña que la gracia de Cristo tomó el lugar de la ley. Y eso es incoherente. Por un lado está la ley, por otro lado está su gracia. ¿Qué quitamos? La ley ritual, la ley ceremonial. En conclusión, había 2 tipos de leyes. Digo había, porque hoy solo hay una. La ley moral. ¿Saben? Una existe antes de la entrada del pecado. Antes de que entrara pecado en esta tierra ya existía esa, que es la ley moral. La otra apareció después de que nace el pecado, para mostrarle al pueblo a través de imágenes, a través de ritos, cómo serían perdonados. Así como ellos mataban un corderito, un día vendría Cristo y daría su sangre. ¿Sabías que Cristo derramó toda su sangre? Escúchame bien, toda. Si hay un profesional de la salud, comprendería bien lo que significa. Perdió toda su sangre, no quedó una gota de sangre en su cuerpo. Por eso cuando le rompen el costado con la lanza, sale agua. Agua. Dio toda su sangre. Porque sin sangre no hay remisión de pecados. ¿Saben? Una vez que Cristo muere, la ley ritual ya no tiene vigencia. Y Cristo dice que la clava en la cruz. Último texto que quiero leer para que ustedes sigan ahondando en este tema. Es lo que dice Efesios 2:15. Efesios 2:15 dice de la siguiente manera. Aboliendo en su carne las enemistades. ¿Cuáles enemistades? Los judíos y los gentiles ni se saludaban siquiera. Tanto era que habían hecho un muro. Hicieron en el templo, hicieron una división. Pusieron una división aquí. De un lado se sentaban los gentiles, del otro lado se sentaban los judíos. Dice la Biblia que Cristo abolió con su carne esas enemistades. Dice más y dice algo. Dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No está hablando de los mandamientos santos, perfectos y justos. Está hablando de las ordenanzas, está hablando del hierógrafo. Dice que lo abolió para crear en sí mismo de los dos uno y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Saben? La ley de Dios es tan importante. No puedo justificarme en la ley, pero la ley es tan importante que incluso ¿saben dónde mandó Dios que se pusiera la ley en el pueblo de Israel? Recuerden que el santuario mostraba la presencia de Dios.
Todo el santuario me lleva a Jesucristo, al plan de salvación, a la expiación de mis pecados. Pero la ley no fue puesta allá afuera, en el atrio. La ley no fue puesta en el lavacro. La ley no fue puesta en el lugar santo. La ley fue puesta en el lugar santísimo, ahí donde estaba el arca. Ahí dentro del arca estaba la ley. ¿Y qué estaba en el arca? La presencia viva de Dios. ¿Qué había en el lugar santísimo? La Shekinah, o sea, la presencia viva de Dios. Ahí estaba la ley. Para que venga un hombre carnal, mortal, mal instruido, mal orientado, a ganar aplausos de la gente cuando dice la ley fue abolida, ahora somos salvos por gracia. La ley de Dios fue puesta en el arca en un lugar muy, pero muy especial. Así que concluyo con esto: que Dios nos ayude a amarlo y que Dios nos ayude a amar su ley. Cuando amamos a Dios, amaremos su ley, porque Él dice: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. No dice: si ustedes me aman, sigan matando un corderito. Si ustedes me aman, guarden sus mandamientos, guarden mis mandamientos. Terminemos entonces con una oración. Acompáñame. Padre que estás en el cielo, gracias por amarnos, gracias por cuidarnos y gracias porque nos permitiste estudiar tu palabra y comprenderla cabalmente, Dios. Hoy comprendemos que tú eres el pecado de Dios que quita el pecado, que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y estamos dispuestos a ir una vez más a ti para comprender de tu amor, para aceptar tu gracia, para cumplir tu ley, Dios, para esforzarnos en cumplir tu ley. Porque reconocemos que la ley nos muestra aquello que te ofende. ¿Y qué es lo que te ofende? El pecado. Gracias, Dios, por esta enseñanza y por este aprendizaje. Oramos esperando el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjeme invitarle con amor y con cariño, por favor, para que se suscriba. Aquí abajito está el botón de suscribirse. Por favor, suscríbete, comparte este video con otros, comenta, da like, por favor, dale me gusta. Si no te gusta el video, entonces dale dislike, pero déjame saber en un comentario por qué no te gustó. Si vas a hacer una réplica, si vas a hacer un comentario que va en contra de la enseñanza que hemos presentado, por favor, háblame o háblanos a todos los que vemos estos videos. Con un escrito está: háblanos con la Biblia y estamos dispuestos a responder lo que tú estás presentando. Yo soy Fabio Fori y este es el Ministerio Motivación Cristiana, un humilde ministerio por medio del cual queremos presentar las verdades de la Biblia al mundo entero. Así que apóyanos cumpliendo el sueño del corazón de Dios. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.